Elena se despertó antes del alba, como lo hacía todos los días. El sol aún no había comenzado a calentar la tierra, y las calles de la ciudad parecían dormidas, como ella misma. La habitación pequeña, mal ventilada y sin adornos, olía a humedad y polvo, como todo en su vida. Aquel cuarto, en el que había vivido durante casi un año, era su refugio, pero también un recordatorio constante de su lucha diaria. Elena no quería levantarse, no tenía ganas de trabajar. Pensó en cómo cada día parecía igual al anterior, y cómo el cansancio en su cuerpo se había acumulado hasta llegar a un punto en el que ya no podía distinguir entre la fatiga física y la mental. El ruido del tráfico que comenzaba a resonar en las calles cercanas se colaba por la ventana, sin piedad, invitándola a salir, a seguir con su rutina diaria. Sus manos, aún frías de la noche, se estiraron hacia el despertador, golpeándolo en un intento de apagar el sonido. Sus ojos permanecieron cerrados por unos segundos más. La fábrica donde trabajaba en la ciudad no la esperaba con entusiasmo, y el salario que recibía era cada vez más insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. Vivir lejos de su familia, en un barrio marginal, y con la constante incertidumbre sobre si sería capaz de ahorrar algo cada mes, la llenaba de una tristeza constante. Solo otro día más, pensó, y con resignación se levantó de la cama. Tomó una ducha rápida, su cuerpo aún adormecido por el sueño. Mientras se vestía, su mente se dispersaba. Pensó en su madre, en su pueblo natal, en las montañas donde creció, en la vida que dejó atrás buscando un futuro mejor en la ciudad. Pero cada vez que pensaba en eso, algo en su pecho se apretaba. Había sido difícil dejar atrás a su familia, a su gente, a su hogar. Ahora estaba aquí, en una ciudad que no conocía bien, con pocas personas que la comprendían. El miedo de no ser suficiente la asfixiaba lentamente. Al salir de la casa, caminó hacia la parada del autobús. La calle estaba llena de vida, como siempre. Los vendedores ambulantes, con sus carritos repletos de frutas, jugos y tortas, comenzaban su jornada temprano. El sonido de las conversaciones de los transeúntes, el ruido de los motores, las bocinas de los autos, formaban un caos rítmico que la envolvía. A lo lejos, el autobús que la llevaría a su trabajo ya estaba estacionado. El autobús, como todos los días, estaba abarrotado de gente. La multitud empujaba hacia las puertas abiertas, como si cada persona estuviera corriendo contra el tiempo. Elena se subió al vehículo, apenas encontrando espacio para sostenerse. El aire caliente y húmedo del autobús le golpeó la cara, y el olor a sudor y a cuerpos apretados le resultaba insoportable. Se acomodó en el primer asiento libre, junto a la ventana, y dejó que su mirada se perdiera en el paisaje urbano que avanzaba lentamente mientras el autobús tomaba la ruta diaria. Aquel trayecto, de no ser por la gente que viajaba con ella, podría haber sido solitario. Los rostros de los demás pasajeros no expresaban nada en particular. Algunos miraban al frente, otros fijaban su vista en el teléfono móvil, buscando distraerse un poco de la monotonía. Elena pensó que su vida era muy parecida a ese trayecto, una rutina interminable que no parecía llevarla a ningún lado. Entonces, de repente, lo vio, un hombre diferente a los demás. No lo había notado antes, pero algo en él la atrajo. Su presencia no era ruidosa ni llamativa, pero se sentaba tranquilo, con una serenidad que contrastaba con el ajetreo a su alrededor. Él tenía una mirada profunda, como si entendiera el dolor y las luchas de todos los que viajaban con él. Elena lo miró un momento más, sintiendo que había algo en su rostro que le resultaba familiar, como si lo hubiera visto en algún otro lugar, en alguna otra vida. El hombre no parecía estar preocupado por la multitud que los rodeaba. Su postura era relajada, pero firme, como si tuviera una paz interior que no podía ser alterada por el caos del mundo exterior. Ella, que acostumbrada al bullicio y las tensiones de su entorno, sintió una extraña calma al mirarlo. No sabía quién era, ni por qué, pero en ese instante algo dentro de ella cambió, aunque no lograba identificar qué. El viaje continuó,
y Elena volvió a mirar por la ventana, pero algo en su mente seguía dando vueltas. ¿Quién es él?, pensó, mientras trataba de ignorar la sensación de curiosidad que se apoderaba de ella. Lo más extraño era que no sentía miedo ni incomodidad al observarlo. Algo en ese hombre, con su calma y su mirada, parecía comprenderla, como si supiera exactamente lo que pasaba por su mente. Elena, de pronto, deseó que ese día fuera diferente, que algo cambiara en su vida. El rostro de aquel hombre en el autobús se quedó grabado en su memoria, y sin saber por qué, sintió que su vida ya no sería la misma. Elena no podía dejar de pensar en el hombre que había visto en el autobús. A medida que avanzaba en su camino hacia el trabajo, algo en su mente seguía volviendo una y otra vez a su rostro. No era solo su serenidad lo que la había llamado la atención, sino algo más, algo que no podía identificar. Había algo en él que la atraía de una manera inexplicable, como si estuviera esperando verlo, como si su presencia tuviera algún tipo de propósito para ella. Al día siguiente, Elena se despertó con una sensación extraña, como si todo lo que estaba por suceder tuviera algo que ver con ese hombre. No sabía qué exactamente, pero algo dentro de ella le decía que debía prestar atención. Se levantó temprano, casi automática, sin pensar demasiado en lo que estaba por suceder. La rutina ya era parte de ella. Como cada mañana, se arregló rápido y se dirigió a la parada del autobús. El autobús llegó puntual, como siempre. La misma multitud apresurada subía a la nave que la llevaría a su destino. Elena se coló entre las personas, luchando por encontrar un espacio donde pudiera respirar sin sentir el peso de otros cuerpos encima de ella. Una vez dentro, se acomodó en su asiento habitual, cerca de la ventana, buscando un pequeño respiro antes de llegar al trabajo. Fue entonces cuando lo vio de nuevo. Él estaba allí, en el mismo lugar que el día anterior. Esta vez, Elena no intentó disimular su curiosidad. Lo observó con más detenimiento, notando cada pequeño detalle de su presencia. Él parecía aún más sereno que el día anterior. Su rostro era tranquilo, casi ajeno al caos que lo rodeaba. Los demás pasajeros seguían su rutina, pero él parecía estar en otro plano, en otro lugar donde el tiempo no corría igual. Elena dudó por un momento, pero decidió acercarse a él. No estaba segura de por qué, pero algo en su interior le decía que debía hablar. Se levantó lentamente, sus manos sudorosas al tacto del asiento, y se acercó al hombre. Su corazón latía con fuerza mientras avanzaba hacia él, como si de alguna manera supiera que ese encuentro podría cambiar algo importante en su vida. Cuando llegó a su altura, él la miró. Sus ojos grandes y oscuros reflejaban una paz profunda, como si él conociera todos sus miedos y dolores, pero de alguna manera no los juzgara. Elena se detuvo, sorprendida por la calidez que irradiaba de él. ¿Puedo sentarme aquí?, le preguntó, apenas audible, mientras señalaba el asiento vacío junto a él. El hombre asintió con una ligera sonrisa, invitándola a tomar asiento. Elena, al hacerlo, sintió una calma que no había experimentado en mucho tiempo. El aire parecía más fresco de repente, el ruido del autobús menos ensordecedor. En ese instante, todo lo que la rodeaba parecía desvanecerse, y por un momento solo existían ellos dos. No hubo palabras al principio. Elena se sintió un poco incómoda sin saber qué decir. ¿Qué podía decirle a un hombre que irradiaba una tranquilidad tan profunda? Pero él, como si hubiera percibido su inquietud, rompió el silencio. «El viaje es largo, ¿verdad?», dijo, su voz suave, casi como un susurro. Era una frase simple, pero por alguna razón Elena sintió que no era solo una observación del autobús. Era como si le estuviera hablando de su vida, de esa sensación de estar atrapada en una rutina interminable, de no saber a dónde iba. «Sí», respondió Elena, sin saber qué más decir. «El trabajo nunca parece acabar». Él la miró de nuevo, y en su mirada había algo que le transmitía una profunda comprensión. El trabajo no lo es todo. A veces, la vida se trata de encontrar lo que te hace sentir viva, no lo que te mantiene ocupada.
dijo con calma. Las palabras de él resonaron en la mente de Elena, pero no las entendió completamente. Era como si algo dentro de ella estuviera despertando, pero todavía no podía captar el significado de lo que le decía. ¿Y tú?, le preguntó después, sin pensarlo mucho. ¿Qué te hace sentir vivo? El hombre la miró un momento, como si estuviera sopesando su respuesta. Finalmente, sonrió suavemente y dijo: la paz, la conexión con los demás, la certeza de que no estamos solos, aunque a veces lo sintamos así. Elena no sabía cómo responder a eso. La paz le parecía algo lejano, algo que nunca había experimentado de verdad. En su vida, la lucha había sido constante, la preocupación por el futuro y el peso del pasado siempre presentes. ¿Cómo podría encontrar paz en medio de todo eso? El hombre, como si hubiera leído sus pensamientos, continuó: la vida no es solo trabajo, no es solo esfuerzo. La vida también es encontrar momentos para respirar, para pensar, para soñar. A veces, todo lo que necesitas es hacer una pausa y escuchar. Elena lo miró en silencio. Algo en sus palabras la tocaba profundamente. No podía explicarlo, pero sentía una conexión con él que no entendía. El sonido del autobús, el calor, las personas a su alrededor, todo eso parecía desvanecerse. Era como si el tiempo se detuviera por un momento, como si estuvieran en un espacio suspendido entre el caos y la calma. En ese instante, Elena sintió una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, había algo más en la vida que solo sobrevivir. Tal vez había algo que podía hacer para cambiar su camino. Pero por ahora no podía más que quedarse en silencio, escuchando al hombre que había aparecido en su vida de una forma tan inesperada. El viaje continuó, pero algo en Elena había comenzado a cambiar. Ya no veía el autobús solo como un medio de transporte, ni al trabajo como su única meta. Algo dentro de ella había despertado, y el rostro sereno del hombre la acompañaba en su mente. Elena se sintió extraña al despertar esa mañana. El peso de la conversación que había tenido con el hombre en el autobús la seguía acompañando, como si un susurro persistente estuviera dentro de su cabeza, recordándole que algo había cambiado. Algo dentro de ella se había despertado y no podía ignorarlo. Sin embargo, la realidad de su vida, tan dura y tangible como siempre, no la dejaba escapar fácilmente. El sonido de su despertador fue el recordatorio de que el día debía comenzar, a pesar de todo lo que sentía. Se levantó, aún con la sensación de que algo había alterado su rutina, pero no podía identificar qué. La casa seguía igual, sin cambios, y la ciudad afuera continuaba con su ajetreo incesante. Como todas las mañanas, Elena fue a la cocina a prepararse un café. El vapor del café caliente se alzaba en el aire, pero no podía disfrutar de su aroma como solía hacerlo. Su mente estaba más ocupada pensando en las palabras del hombre, en cómo había hablado de la vida de una manera tan diferente a todo lo que ella conocía. Elena había estado trabajando en la misma fábrica de textiles durante 3 años. La jornada comenzaba temprano, con un ritmo frenético que no dejaba tiempo para pensar en otra cosa más que en las máquinas, las telas y los pedidos. El trabajo era físico, agotador, y cada día sentía como si estuviera atrapada en una rutina interminable. Había dejado atrás a su familia, su pueblo, buscando una vida mejor, pero cada día que pasaba en la ciudad sentía que estaba perdiendo una parte de sí misma. El viaje al trabajo fue el mismo de siempre, una vez más. El mismo autobús lleno de gente, la misma sensación de agobio y el mismo aire caliente y sofocante que entraba por las ventanas. Esta vez, Elena no miró al hombre. No podía evitar sentirse insegura, como si sus pensamientos estuvieran demasiado lejos para alcanzarlo de nuevo. Se sentó cerca de la ventana, observando la ciudad pasar, pero algo en ella seguía resistiéndose a la rutina. El trabajo, las horas interminables de producción, los rostros cansados de sus compañeros, todo eso la estaba agotando,
y sabía que debía hacer algo al respecto, aunque no sabía qué. Elena llegó a la fábrica y fue recibida por el ruido constante de las máquinas y el olor a tela, aceite y sudor. Se cambió rápidamente en el vestuario y se unió a los demás trabajadores, todos con la mirada fija en la misma tarea. Los rostros de sus compañeros no eran muy diferentes al suyo, agotados, resignados. Todos parecían atrapados en el mismo ciclo, sin salida. Elena había hablado con algunos de ellos en los días pasados, pero siempre con un sentimiento de vacío en el aire. Nadie tenía tiempo para hablar de sueños, de aspiraciones. Todo se reducía a trabajar para ganar lo suficiente para sobrevivir. A lo largo de la jornada, Elena no podía dejar de pensar en lo que el hombre le había dicho. La vida no es solo trabajo, no es solo esfuerzo. ¿Qué quería decir con eso? ¿Cómo podía alguien vivir sin preocuparse todo el tiempo por sobrevivir? Elena no podía entenderlo, pero algo dentro de ella resonaba con esas palabras. Algo le decía que había una forma diferente de vivir, que no todo tenía que ser tan duro y solitario. A medida que avanzaba el día, los pensamientos de Elena se volvieron más oscuros. El cansancio comenzaba a hacer mella en su cuerpo, y su mente no dejaba de regresar a su situación. El salario que recibía apenas cubría lo necesario para vivir. Su habitación, aunque pequeña, le costaba mucho dinero. A veces, al mirar la cuenta de las facturas, sentía una presión en el pecho. No podía continuar así por mucho más tiempo. Su vida era una lucha constante, y no podía ver una salida clara. En la fábrica, la tensión se sentía en el aire. El jefe, como siempre, estaba dando órdenes, apurando a todos para cumplir con los plazos. A nadie le importaba si los trabajadores estaban cansados o si necesitaban un descanso. Elena se sentía cada vez más pequeña en medio de todo eso. La vida, en ese momento, parecía no tener más propósito que el de seguir trabajando, sin pensar en el mañana. Todo parecía predestinado a ser igual por siempre. Al mediodía, cuando los trabajadores tuvieron un breve descanso, Elena se sentó sola en la cafetería de la fábrica. Comió en silencio, observando a los demás. Las conversaciones eran superficiales sobre el clima o lo que había pasado en la televisión. Nadie hablaba de sueños, de cambios, de la posibilidad de algo mejor. Elena se dio cuenta de cuán solo estaba el mundo de aquellos que, como ella, luchaban por sobrevivir. En ese momento, el rostro del hombre en el autobús volvió a su mente. Recordó su mirada serena, su calma en medio del caos. Le había hablado sobre la paz, sobre no estar solo, pero Elena no podía entender cómo eso podría aplicarse a su vida. ¿Cómo podía encontrar paz cuando todo lo que veía a su alrededor era una lucha constante? ¿Cómo podía soñar con algo más cuando la realidad era tan abrumadora? Elena terminó su comida y volvió al trabajo, pero su mente seguía en otro lugar. Sabía que algo tenía que cambiar, pero no sabía cómo. En ese instante, se dio cuenta de que la pregunta no era cómo cambiar las circunstancias externas, sino cómo cambiar su perspectiva. ¿Qué haría si dejara de luchar solo por sobrevivir y comenzara a vivir de verdad? El día continuó, y aunque la fatiga se apoderaba de ella, algo dentro de Elena se mantenía despierto. Algo en su corazón, aunque tímido, comenzaba a despertar. No sabía si iba a ser capaz de hacer algo al respecto, pero una pequeña chispa de esperanza empezaba a brillar. La vida podía ser más que solo esfuerzo y sacrificio. Tal vez, solo tal vez, podría encontrar la forma de descubrirlo. Elena no podía dejar de pensar en el hombre del autobús. A pesar de que los días pasaban y la rutina seguía, su presencia en su mente era constante. Cada mañana, cuando subía al autobús, sentía una pequeña esperanza de encontrarlo de nuevo. Su aparición parecía tan inesperada como un milagro en medio del caos cotidiano. Sin embargo, también estaba la duda, esa sensación que la hacía cuestionar si todo lo que había experimentado había sido real o si solo había sido producto de su cansancio. Elena comenzó a observar más de cerca a las personas que viajaban con ella cada mañana.
Buscaba alguna señal que le indicara que no era la única que sentía esa extraña calma cuando el hombre estaba cerca. Pero la mayoría de los pasajeros estaban absortos en sus propios pensamientos, inmersos en la monotonía de sus vidas. Nadie parecía notar al hombre, ni se fijaban en su serenidad. Como si él fuera una sombra, un espectro que no pertenecía a ese mundo. Pasaron los días, y Elena seguía viajando en el mismo autobús, pero el hombre no apareció de nuevo. Ella comenzaba a pensar que tal vez solo había sido un sueño, una ilusión provocada por la necesidad de encontrar algo en qué aferrarse. Sin embargo, algo en su interior seguía diciéndole que lo volvería a ver. No sabía por qué, pero no podía evitarlo. Sentía que debía encontrarlo, que él tenía algo importante que enseñarle, algo que ella aún no comprendía. Una mañana, como si el destino hubiera intervenido, Elena subió al autobús y allí estaba él, sentado en el mismo lugar. Aunque estaba rodeado de gente, su presencia parecía dominar todo el espacio. Elena, casi sin pensarlo, se acercó a él. Esta vez no había dudas ni inseguridades. Sabía que debía hablarle, que no podía dejar que esta oportunidad se escapara. «Buenos días», dijo Elena, un poco nerviosa, pero decidida. El hombre levantó la mirada hacia ella, y por un momento el tiempo pareció detenerse. Su rostro, tan tranquilo como siempre, le devolvió una sonrisa amable, como si ya la estuviera esperando. «Buenos días», respondió con suavidad. «¿Cómo estás hoy?» Elena dudó por un momento. Nunca había sido buena para hablar de sus sentimientos, especialmente con alguien a quien no conocía, pero algo en él la invitaba a abrirse, a confiar, aunque fuera por un instante. «Estoy cansada», dijo finalmente con un suspiro. «Todos los días parecen ser iguales. El trabajo, la rutina, la misma ciudad. A veces siento que estoy atrapada, que no puedo escapar de esto». El hombre la miró fijamente, como si comprendiera cada palabra que había dicho. No le respondió inmediatamente, sino que permaneció en silencio por unos segundos, dejando que el espacio entre ellos se llenara de una calma profunda. Elena, al principio incómoda con la quietud, pronto comenzó a sentirse en paz. «Entiendo», dijo él al fin. «A veces el mundo parece pequeño, como si no tuviéramos salida, pero eso es solo porque nos olvidamos de mirar más allá. La vida no es solo lo que vemos todos los días. Hay algo mucho más grande esperando, pero tenemos que abrir los ojos para verlo». Las palabras del hombre resonaron profundamente en Elena. Había algo en su voz, en su manera de hablar, que le daba una sensación de confianza que nunca había sentido antes. «¿Cómo puedo ver eso?», preguntó sin pensarlo, ansiosa por comprender. «¿Cómo puedo escapar de todo esto?». El hombre sonrió, pero no de una manera complaciente, sino como si entendiera lo difícil que era la pregunta. «No se trata de escapar, Elena. Se trata de encontrar un nuevo camino. Un camino que no está en los demás ni en las circunstancias. Está en ti, en tu manera de mirar al mundo. Si aprendes a ver lo que está más allá de lo que te limita, encontrarás libertad». Elena se quedó en silencio, procesando sus palabras. Había algo tan simple en lo que decía, pero al mismo tiempo tan complejo. ¿Cómo podía cambiar su forma de ver las cosas? ¿Cómo podía ver algo más allá de su cansancio y su frustración? «Todo lo que te rodea está lleno de posibilidades», continuó el hombre, su tono suave y lleno de sabiduría. «Solo tienes que estar dispuesta a abrir tu corazón y tus ojos a lo que realmente importa». Elena asintió lentamente, como si comenzara a comprender, pero las dudas seguían rondando en su mente. ¿Realmente podía cambiar su vida solo cambiando su forma de ver las cosas? El hombre, aparentemente leyendo sus pensamientos, añadió: «Es un proceso. No es algo que suceda de inmediato, pero cada paso que des hacia una nueva forma de ver tu vida te acercará más a lo que buscas. Tienes más poder del que imaginas, Elena. El poder de elegir, el poder de cambiar». El autobús llegó a su destino, y el hombre se levantó de su asiento. Elena lo observó en silencio, sintiendo una mezcla de gratitud y confusión. No sabía cómo, pero sentía que este encuentro
la había marcado de una manera que no podía explicar. Cuando el hombre se dirigió hacia la puerta, Elena sintió una repentina urgencia. «Espera», dijo, levantándose rápidamente. «¿Cómo puedo encontrar lo que estoy buscando? ¿Cómo sé si estoy haciendo lo correcto?» El hombre se detuvo y se volvió hacia ella. Su mirada, profunda y llena de comprensión, la atravesó por completo. «No busques respuestas fuera de ti, Elena. Ya las tienes dentro. Solo escucha tu corazón». Y con esas palabras desapareció entre la multitud, dejándola de pie, sola en el autobús. Pero algo había cambiado en ella. Aunque aún no comprendía todo lo que había escuchado, sabía que su vida, su perspectiva, ya no serían las mismas. Elena despertó temprano, como siempre, pero hoy algo era diferente. Había algo en el aire, una sensación extraña que no podía identificar. El hombre en el autobús, sus palabras sobre el poder de cambiar, seguían resonando en su mente. ¿Cómo podía poner en práctica lo que le había dicho? ¿Cómo podía dar el primer paso hacia una vida distinta cuando la rutina de su existencia parecía tan inquebrantable? A pesar de sus dudas, Elena se levantó y comenzó a prepararse para el día. Mientras se miraba en el espejo, se dio cuenta de que algo en ella había cambiado. Sus ojos, antes apagados por el agotamiento, ahora brillaban con una chispa de esperanza, aunque pequeña. Estaba decidida a encontrar algo más allá de la rutina diaria, algo que le diera sentido a su vida. Pero al mismo tiempo, la inseguridad le consumía. ¿Realmente podía cambiar? En el trayecto al trabajo pensó en lo que había sucedido en los últimos días. Todo parecía seguir igual, pero al mismo tiempo, sentía que algo se estaba moviendo en su interior. Había decidido que lo intentaría, cambiar su perspectiva, ver las cosas de otra manera, aunque no sabía cómo exactamente. Mientras esperaba el autobús, los pensamientos y las emociones se agolpaban en su mente. La idea de encontrar algo diferente la impulsaba, pero el miedo de no ser capaz la paralizaba. Cuando subió al autobús, algo inesperado sucedió. El hombre estaba allí de nuevo. Su presencia era casi mágica, como si hubiera estado esperando por ella. Elena, con el corazón acelerado, se acercó a él aunque no sabía qué decir. Algo dentro de ella le decía que este encuentro era importante, que era la oportunidad de dar el primer paso hacia algo nuevo. «Hola», dijo Elena, con una sonrisa tímida. El hombre la miró con su expresión tranquila y serena, como si todo lo que había estado sintiendo fuera normal, como si no hubiera nada que temer. «Hola, Elena», respondió él, como si ya la conociera. Su voz calmada llenó el espacio entre ellos. «Hoy me siento diferente», comenzó Elena, buscando las palabras para expresar lo que había estado pensando. «He estado pensando en lo que me dijiste, sobre la vida, el cambio. Quiero creer que puedo encontrar algo más allá de lo que veo todos los días. Pero tengo miedo de no ser capaz. Tengo miedo de no saber por dónde empezar». El hombre la miró fijamente, con esos ojos llenos de comprensión. «El miedo es natural, Elena», dijo suavemente. «El miedo siempre estará ahí, pero lo que importa es lo que haces con él. A veces, dar el primer paso requiere tener fe, aunque no tengas todas las respuestas. La fe no significa que todo sea claro, sino que confías en que hay algo más allá de lo que puedes ver ahora». Elena lo miró confundida pero también intrigada. «¿Y si doy el primer paso y me equivoco?» «Te equivocarás», dijo él, con una ligera sonrisa. «Todos lo hacemos, pero lo importante es seguir adelante, aprender de los errores y seguir buscando. No hay un camino perfecto, Elena. Lo que importa es el esfuerzo y la intención». Elena sintió una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que el hombre tenía razón, pero la idea de arriesgarse a fracasar la aterraba. «¿Cómo sé si estoy tomando el camino correcto?», preguntó, su voz temblorosa. «El camino correcto no siempre es el más fácil», respondió él. «Y no siempre será claro. Pero si escuchas tu corazón, si dejas que tu intuición guíe tus pasos, sabrás si estás en el lugar adecuado». A veces, la vida no se trata de buscar la perfección, sino de encontrar paz en el camino, incluso
cuando todo parece incierto. Las palabras del hombre calaron hondo en Elena. Sabía que estaba en un punto de inflexión en su vida, pero todavía no podía ver el panorama completo. Estaba lista para dar ese primer paso, pero el miedo seguía presente, acechando en cada rincón de su mente. El autobús avanzaba lentamente por las calles, y Elena sentía que el tiempo se había detenido, que todo a su alrededor se desvanecía en comparación con la conversación que estaba teniendo. ¿Podría realmente confiar en sí misma, en sus instintos, y dejar de lado los miedos que la mantenían prisionera? «Lo haré», murmuró finalmente casi sin darse cuenta. «Voy a intentarlo». El hombre asintió, y una ligera sonrisa apareció en su rostro. «Ese es el primer paso, Elena. La decisión de intentarlo es lo más importante. Y recuerda, no estás sola. Siempre tendrás la capacidad de aprender, crecer y encontrar lo que buscas. Solo tienes que confiar en ti misma». Elena sentía una sensación de calidez al escuchar esas palabras, como si una carga se hubiera aligerado, aunque solo un poco. A pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, sentía que algo en su interior se había movido. El primer paso ya estaba dado, y aunque no sabía qué depararía el futuro, algo dentro de ella le decía que el camino hacia el cambio había comenzado. Cuando el autobús llegó a su destino, Elena se levantó y se despidió del hombre, que le ofreció una última mirada llena de comprensión y aliento. Al bajar del autobús, Elena caminó hacia la fábrica, con la sensación de que algo había cambiado en ella. El miedo seguía allí, pero ya no la dominaba. Ahora era solo un recordatorio de que estaba dando un paso hacia algo más grande, algo que aún no podía ver, pero que ya podía sentir. Elena había pasado la mañana en la fábrica con la mente completamente dispersa. A pesar de que las máquinas seguían funcionando, el ruido constante de los telares y el ajetreo de sus compañeros, ella no podía dejar de pensar en lo que había comenzado a descubrir sobre sí misma. Las palabras del hombre en el autobús no dejaban de resonar en su mente. «Escucha tu corazón, confía en ti misma». Pero aunque sentía que algo se estaba transformando dentro de ella, las dudas seguían siendo fuertes. Esa tarde, después de un día largo y agotador, Elena regresó a su pequeño apartamento, el mismo que siempre había considerado su refugio, pero que cada vez más sentía ajeno. La habitación estaba fría, el aire denso y la luz del atardecer se filtraba débilmente a través de las cortinas. Se sentó en la cama, mirando las paredes desnudas, y comenzó a reflexionar sobre todo lo que había ocurrido. En su mente, las voces de la duda se mezclaban con la claridad que el hombre le había ofrecido. Pero, ¿cómo podía confiar en esa sensación? La vida que llevaba, con todas sus cargas y responsabilidades, no parecía permitirle una oportunidad para algo distinto. Elena cerró los ojos y respiró hondo, tratando de calmar sus pensamientos. Pensó en su familia, en su madre y sus hermanas que aún vivían en el pueblo. Recordó las largas tardes en las que solía sentarse a escuchar las historias de su abuela, quien siempre hablaba sobre la importancia de la fe y la esperanza, aunque ella misma había vivido tantas dificultades. Era como si, de alguna manera, todo aquello estuviera ligado a lo que había comenzado a experimentar ahora. Decidió salir a caminar por la ciudad como una forma de despejar su mente. Caminó sin rumbo, pero con una sensación extraña en el pecho. El calor del día ya comenzaba a disiparse y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, creando sombras alargadas sobre las calles. La gente a su alrededor parecía estar ocupada, perdida en su propia rutina, pero ella se sentía ajena a todo eso. Era como si hubiera un espacio vacío dentro de ella, una sensación de estar desconectada del mundo, de las personas, como si estuviera buscando algo sin saber exactamente qué. En el parque se detuvo junto a una fuente. El sonido del agua cayendo la relajó por un momento, pero la inquietud seguía allí. Recordó las palabras del hombre sobre la paz y la conexión con los demás, y de repente algo se encendió en su interior. Era como si hubiera una verdad simple, pero poderosa, en lo que él había dicho.
Tal vez no tenía que entender todo. Tal vez no necesitaba tener todas las respuestas ahora mismo. Tal vez solo necesitaba empezar a confiar, a creer que podía encontrar algo diferente. Un sentimiento de calma la envolvió, pero aún le quedaba un vacío, algo que no terminaba de encajar. Al mirar alrededor, vio a una mujer mayor sentada en un banco, mirando las luces de la ciudad. Elena, casi sin pensarlo, se acercó a ella. Algo en esa mujer la llamaba la atención, una paz en su rostro que parecía similar a la serenidad del hombre en el autobús. «Disculpe», dijo Elena tímidamente. «¿Le molesta si me siento aquí?» La mujer sonrió y le hizo espacio en el banco. No había prisa en sus movimientos, ni impaciencia en su mirada. Era como si tuviera todo el tiempo del mundo para escuchar. «No me molesta en absoluto, querida», respondió la mujer con una voz suave y cálida. «¿Qué te preocupa, hija?» Elena no sabía por qué, pero algo en esa mujer la invitaba a abrirse, a contarle lo que llevaba dentro. «Es que he estado pensando mucho sobre mi vida, y no sé si lo que estoy haciendo es lo correcto», comenzó a decir, sus palabras saliendo más rápido de lo que esperaba. «He estado trabajando tanto, sobreviviéndolo todo, pero siento que me estoy perdiendo de algo, como si estuviera esperando algo que no sé cómo encontrar». La mujer la miró con ternura, pero también con una profunda comprensión, como si supiera exactamente lo que Elena estaba sintiendo. «A veces», dijo ella lentamente, «pasamos tanto tiempo buscando fuera lo que necesitamos dentro de nosotros. El camino hacia lo que buscas no está en lo que haces, ni en las circunstancias que vives, sino en lo que decides creer sobre ti misma». Elena se quedó en silencio por un momento, asimilando sus palabras. La mujer, al ver la confusión en su rostro, continuó. «Cada persona tiene una luz dentro de sí misma, una llama que nunca se apaga, aunque a veces no podamos verla. Pero si te tomas un momento para detenerte, para escuchar tu corazón, esa luz comenzará a brillar. No tienes que saberlo todo ahora, solo da el primer paso hacia lo que te hace sentir viva». Las palabras de la mujer calaron profundamente en Elena. Era como si algo dentro de ella comenzara a despertar, algo que había estado dormido por mucho tiempo. ¿Podía realmente confiar en esa luz interna? ¿Podía creer que era capaz de cambiar su vida? «Gracias», murmuró Elena, sintiendo una gratitud profunda que no sabía cómo expresar. La mujer la miró una vez más con una sonrisa cálida y tranquila. «No me agradezcas, querida. Solo escucha tu alma, y ella te guiará», dijo, antes de levantarse lentamente y comenzar a caminar hacia la salida del parque. Elena la observó por un momento, con una sensación de paz en el corazón. Aunque las respuestas no estaban claras, algo en su interior le decía que estaba en el camino correcto. Sabía que la vida no sería fácil, pero también sabía que, si comenzaba a confiar en sí misma, podía encontrar la paz que tanto anhelaba. Mientras la mujer se alejaba, Elena se quedó sentada junto a la fuente, mirando las luces de la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz con la incertidumbre de su futuro. Ya no necesitaba tener todas las respuestas, solo necesitaba dar el primer paso, confiar en lo que estaba empezando a descubrir dentro de sí misma. Elena se despertó al día siguiente con una sensación distinta. Había algo en el aire, una energía que no podía identificar completamente, pero que la impulsaba a levantarse. La calma que había sentido la noche anterior aún la acompañaba, pero ahora había algo más, un fuego interior que la empujaba a actuar. Sabía que, de alguna manera, la conversación con la mujer en el parque había abierto una puerta dentro de ella. Pero, ¿qué hacer con todo eso? Se preparó rápidamente, como era su costumbre, pero algo en su interior la hacía moverse más despacio. Mientras se vestía, se observó en el espejo y se dio cuenta de que ya no se sentía la misma. Su reflejo, aunque aún agotado por las luchas cotidianas, ahora parecía mostrar una mujer que comenzaba a descubrir su propio poder. Podía ver, por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza en sus ojos. El trabajo en la fábrica continuó de la misma manera, pero el ambiente había cambiado para Elena. Ya no se sentía atrapada en la rutina de la misma forma.
Había algo diferente en su enfoque. En lugar de lamentarse por la carga diaria, comenzó a concentrarse en lo que podía aprender de cada tarea, en lo que podía cambiar dentro de sí misma, no en su entorno. Pero la verdadera prueba llegó cuando el jefe, como siempre, les dio una nueva asignación de trabajo. Esta vez la presión era mayor que nunca. Había una enorme orden pendiente, y los plazos eran ajustadísimos. Elena podía ver en los rostros de sus compañeros la misma tensión de siempre, el mismo miedo de no cumplir con las expectativas. El estrés se palpaba en el aire. En lugar de sentirse sobrepasada, como solía ocurrir, Elena sintió algo diferente. El miedo al fracaso seguía allí, pero no la dominaba. Pensó en las palabras del hombre en el autobús sobre la importancia de confiar en uno mismo. Pensó en la mujer del parque, que le había hablado sobre escuchar su alma, y por primera vez sintió que podía afrontar ese desafío. En su mente surgió una pregunta. ¿Qué pasaría si dejaba de tener miedo al fracaso? ¿Qué sucedería si, en lugar de esperar lo peor, se permitía intentar hacer algo diferente? Sabía que no sería fácil, pero esa noche, mientras se preparaba para descansar, decidió que no iba a dejar que el miedo dictara su vida. Si había algo que había aprendido de todas sus experiencias, era que el cambio no sucedía solo en los momentos tranquilos, sino en los momentos de mayor desafío. El día siguiente llegó rápidamente. Elena caminó hacia la fábrica con una sensación extraña, como si todo estuviera a punto de cambiar. La luz del sol le daba en la cara, y el aire, aunque denso, parecía renovado. Se sentó en su estación de trabajo, observando el montón de telas que debía organizar, las máquinas que debía controlar, las expectativas que debían cumplirse. A su alrededor, los compañeros de trabajo parecían estar sumidos en la misma rutina, pero ella decidió que su enfoque sería diferente. Durante la jornada, Elena comenzó a hacer preguntas. Preguntó a los demás sobre cómo podían mejorar su eficiencia, si había algo que pudieran hacer para que todo fuera más fluido. No esperaba grandes respuestas, pero poco a poco los demás comenzaron a escucharla. Se dio cuenta de que no solo estaba cambiando su forma de ver el trabajo, sino también su forma de interactuar con los demás. De alguna manera, su actitud había comenzado a influir en ellos. El jefe pasó por el área de trabajo y notó que Elena estaba organizando a su grupo de una manera diferente. En lugar de gritar y apresurarse, estaba buscando soluciones, guiando a los demás con paciencia. Esto no pasó desapercibido. Aunque el jefe no dijo nada en ese momento, Elena sintió que algo había cambiado, no solo dentro de ella, sino también en su relación con los demás. El día fue largo, como siempre. La presión seguía allí, pero Elena ya no sentía que la estaba consumiendo. A medida que las horas pasaban, comenzó a disfrutar de los pequeños logros que alcanzaba con su equipo. Cada paso que daban hacia cumplir con la tarea le daba una sensación de satisfacción que nunca antes había experimentado. Había algo liberador en simplemente hacer las cosas lo mejor posible, sin preocuparse por lo que no podía controlar. Cuando terminó su turno, Elena se sintió cansada, pero también plena. Había logrado algo que antes le parecía imposible. Había dejado que su miedo al fracaso se desvaneciera al concentrarse en lo que podía controlar. Cuando salió de la fábrica, la ciudad a su alrededor no se veía igual. Ya no era solo un lugar lleno de tareas interminables. Ahora era un espacio lleno de posibilidades, de momentos que podía transformar con solo cambiar su perspectiva. Esa noche, mientras se recostaba en la cama, pensó en lo lejos que había llegado. Había dado un paso, tal vez pequeño, pero significativo, hacia la vida que quería crear. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, que el miedo seguía ahí, pero ya no tenía el control sobre ella. Había descubierto algo poderoso, la fuerza de seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecían estar en su contra. Elena se permitió descansar con la sensación de que había dado el primer paso hacia algo mucho más grande que ella misma. Aunque no sabía qué deparaba el futuro, entendió que lo importante no era esperar que todo fuera perfecto, sino simplemente seguir avanzando,
confiando en que cada desafío la acercaba más a la persona que quería llegar a ser. Elena no podía dejar de pensar en todo lo que había estado ocurriendo en su vida en las últimas semanas. Cada día parecía traer consigo nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para cambiar. Había tomado el primer paso hacia lo que ella creía era una transformación interna, pero ahora enfrentaba una decisión importante. ¿Seguiría adelante con el cambio que había comenzado a gestar o regresaría a la seguridad de la rutina que siempre había conocido? Había momentos en los que las dudas la asaltaban y la tentación de regresar a su zona de confort se hacía más fuerte. La vida en la fábrica seguía siendo difícil, y aunque sus esfuerzos por cambiar su enfoque habían dado frutos, la presión seguía allí. Los plazos ajustados, la tensión con sus compañeros de trabajo y la constante sensación de estar atrapada en un ciclo sin fin, todo eso seguía siendo parte de su realidad, y sin embargo había algo dentro de ella que le decía que no podía rendirse. Esa mañana, al subirse al autobús, Elena sintió una extraña mezcla de emociones. Aunque sus pensamientos seguían ocupados por el trabajo y las presiones de la vida diaria, una sensación de paz la acompañaba. Había tomado la decisión de no retroceder, de seguir luchando por la vida que quería, aunque el camino fuera incierto y difícil. Se sentó en su lugar habitual, cerca de la ventana, y observó el paisaje que pasaba rápidamente. Aunque el ruido del autobús y las conversaciones a su alrededor seguían siendo parte del entorno, ahora parecía poder ver más allá de todo eso. Su mirada estaba fija en el horizonte, como si estuviera buscando algo más allá de lo que veía con los ojos. Fue entonces cuando lo vio de nuevo. El hombre, con su mirada tranquila y serena, estaba sentado en el mismo lugar de siempre. Esta vez su presencia no la sorprendió tanto. Elena lo miró durante unos segundos antes de que él, como si ya supiera lo que pasaba por su mente, le sonriera. Era una sonrisa tranquila, llena de sabiduría, como si todo estuviera bien, aunque no lo estuviera. Elena sintió que, una vez más, su presencia no era casual. El hombre parecía ser un recordatorio, una señal de que todo lo que había estado experimentando tenía un propósito. Ella respiró hondo y, sin pensarlo mucho, decidió acercarse a él. «Hola», dijo Elena con una sonrisa tímida. El hombre la miró, pero no dijo nada al principio. Solo la observó con una mirada que transmitía paciencia, como si estuviera esperando a que ella dijera lo que necesitaba decir. «¿Cómo sabes si realmente estás tomando la decisión correcta?», preguntó Elena mirando sus manos. «A veces siento que estoy avanzando, pero el miedo sigue allí, y la duda no desaparece». El hombre sonrió suavemente. «La duda siempre estará ahí, Elena. Pero no es la duda lo que importa, es lo que decides hacer con ella. Puedes dejar que te paralice, o puedes usarla como impulso para seguir adelante. La decisión no es perfecta y nunca lo será. Lo que importa es que tomes acción, que sigas adelante, aunque el miedo no desaparezca». Elena lo miró fijamente. Sus palabras eran simples, pero poderosas. Sabía que tenía razón. Había estado esperando a que el miedo se fuera antes de hacer algo, pero eso nunca iba a suceder. El miedo era una constante en su vida, y si esperaba a que desapareciera, nunca tomaría una decisión. «Pero, ¿y si fallo?», dijo ella, esta vez con más vulnerabilidad en su voz. «¿Qué pasa si todo esto no funciona y me quedo atrapada en el mismo lugar?». «Fallaremos, Elena», respondió el hombre sin perder su serenidad. «Todos lo hacemos. La clave no está en evitar el fracaso, sino en cómo nos levantamos después de caer. Si te caes, te levantas. Si te caes de nuevo, te vuelves a levantar. El fracaso no es el fin, es solo parte del camino». Elena asintió lentamente, digiriendo sus palabras. Por un momento se quedó en silencio, pensando en todo lo que había pasado hasta ahora. Había tenido miedo, sí. Había dudado, también. Pero lo que realmente la había mantenido en movimiento era la idea de que podía cambiar, de que tenía el poder de decidir cómo vivir su vida. Entonces, ¿cómo tomó la decisión?, preguntó Elena, con una sensación de claridad en su corazón.
¿Cómo sé que esta es la decisión correcta? Solo escúchate a ti misma, respondió el hombre con una sonrisa. Cuando escuchas tu corazón, sabes lo que tienes que hacer. A veces, lo único que necesitamos es creer que tenemos la fuerza para seguir adelante. El camino será difícil, pero siempre será tuyo. Elena lo miró por un momento, asimilando sus palabras. Algo dentro de ella se sintió en paz, como si todo lo que había estado buscando estuviera al alcance de su mano. No necesitaba saber todos los detalles del futuro, ni tenía que esperar a que todo fuera perfecto. Lo que realmente importaba era que ella tomara la decisión de avanzar, de seguir sus instintos y hacer lo mejor que pudiera con lo que tenía. El hombre se levantó, como si supiera que su trabajo ya estaba hecho. Elena lo miró mientras él se dirigía hacia la puerta del autobús y antes de desaparecer entre la multitud, le ofreció una última sonrisa. «Confía en ti misma, Elena», dijo con una voz suave pero llena de certeza. «El futuro ya está en tus manos». Con esas palabras, el hombre desapareció y Elena se quedó en su asiento, mirando por la ventana. Había tomado la decisión. Ahora, todo lo que tenía que hacer era caminar hacia ella, sin importar lo que el futuro le deparara. Elena despertó al día siguiente con una sensación de claridad que no había experimentado en mucho tiempo. Había tomado una decisión, y aunque el camino por delante no iba a ser fácil, se sentía más fuerte, más capaz de enfrentarlo. Las palabras del hombre en el autobús, las de la mujer en el parque, y todo lo que había aprendido sobre sí misma resonaban en su mente mientras se preparaba para otro día en la fábrica. Ya no sentía la misma pesadez al levantarse. Por primera vez, su jornada comenzaba con un propósito renovado. A pesar de la transformación interna que sentía, la vida exterior seguía igual. La fábrica seguía siendo un lugar ruidoso y exigente, y el jefe, como siempre, seguía presionando a todos para cumplir con las metas. Sin embargo, Elena ya no era la misma. Había decidido no ser solo una espectadora más en ese entorno. Sabía que tenía el poder de cambiar su actitud, de elegir cómo responder a las situaciones, incluso a las más difíciles. Al llegar al trabajo, la presión era palpable. Los trabajadores se movían rápidamente entre las máquinas sin pausa. El jefe les había dado instrucciones claras. Tenían que cumplir con un objetivo que parecía casi imposible de alcanzar. Elena vio los rostros tensos de sus compañeros, pero algo en su interior le dijo que no podía dejar que ese ambiente la arrastrara a la desesperación. Se sentó en su estación de trabajo, observando el panorama. Los demás estaban completamente absorbidos por sus tareas, con las miradas fijas en las máquinas. Elena respiró profundamente, recordando las palabras de la mujer. «Escucha tu alma». Se dio cuenta de que podía cambiar algo, aunque fuera pequeño. Podía ser una influencia positiva en su entorno. No tenía que hacer todo perfecto, pero sí podía ofrecer algo diferente. Paciencia, tranquilidad y quizás una nueva forma de hacer las cosas. Comenzó a organizar su área de trabajo con calma, sin apresurarse. Empezó a ayudar a sus compañeros, ofreciéndoles sugerencias para mejorar la eficiencia, sin generar más estrés. A medida que avanzaba el día, notó que algunos comenzaron a seguir su ejemplo, trabajando de manera más organizada, tomando descansos cuando era necesario, sin perder el foco en la calidad. Elena no estaba pidiendo que todo cambiara de inmediato, solo que su entorno fuera más consciente de cómo se manejaban las situaciones. A media mañana, el jefe pasó por su área. Elena lo observó de reojo, consciente de la mirada crítica que él solía tener. Sin embargo, esta vez, no le temió. Lo que había logrado no era solo un cambio en su actitud, sino también en la manera en que se veía a sí misma. Estaba convencida de que, al mantener una actitud positiva y centrada, podía marcar la diferencia, incluso si los demás no lo notaban al principio. El jefe se acercó a ella, y para su sorpresa, no la reprendió por no seguir la rutina apresurada. En lugar de eso, la observó por un momento antes de hablar. «Parece que has encontrado una manera de mantener el ritmo sin perder la calidad del trabajo. Sigue así, Elena», dijo sin más comentario.
Elena asintió con una sonrisa sin decir mucho. Sabía que aunque las palabras del jefe no eran un reconocimiento completo, eran un pequeño avance. No estaba buscando aprobación externa, pero ese gesto le dio más confianza en lo que estaba haciendo. La clave no era cómo los demás la veían, sino cómo ella se veía a sí misma. El día continuó, pero Elena ya no lo vivió como una carga. Se sentía en control, no de todo lo que sucedía a su alrededor, sino de cómo elegía enfrentar cada situación. Había aprendido a no tomar las cosas personalmente, a no dejar que las presiones externas definieran su estado interno. Su capacidad para mantenerse tranquila frente a los desafíos fue en sí misma un acto de resistencia. Al final del turno, Elena sintió una satisfacción que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que había sido productiva, pero más importante aún, sabía que había sido fiel a sí misma. Había puesto en práctica todo lo que había aprendido en su camino, y el impacto de su cambio de perspectiva era evidente en cómo se sentía al final del día. El miedo seguía presente, pero ya no la controlaba. En lugar de evitarlo, lo enfrentaba con una nueva fuerza, sabiendo que cada paso hacia adelante la acercaba más a la vida que había soñado. Mientras caminaba hacia la salida de la fábrica, Elena no podía evitar sonreír. La ciudad, que antes le parecía tan imponente y abrumadora, ahora le parecía un lugar lleno de posibilidades. Los edificios, las calles, las personas que cruzaban su camino, todo parecía ser parte de su historia, de su viaje personal. Había algo en ella que había cambiado, algo que no podía ver, pero que podía sentir en su interior. Esa noche, al llegar a su pequeño apartamento, Elena se detuvo frente al espejo. Ya no era la misma persona que había llegado allí hace meses. Había encontrado una nueva fuerza, una nueva forma de ser, y eso la hacía sentir más conectada consigo misma y con el mundo que la rodeaba. Sabía que el camino no iba a ser fácil, pero ahora, más que nunca, estaba dispuesta a recorrerlo. Con una sensación de paz, se preparó para descansar, segura de que cada día era una nueva oportunidad para continuar creciendo. Había dado el primer paso, y eso era lo único que importaba. El futuro seguía siendo incierto, pero ya no le tenía miedo. Elena había pasado semanas trabajando en su nueva forma de ver el mundo. Aunque el camino había sido arduo, sentía que estaba ganando terreno, no solo en su trabajo, sino en su vida personal. Había momentos en los que aún sentía las sombras de la inseguridad, pero algo dentro de ella había cambiado profundamente. Ya no veía su vida como una serie de obstáculos insuperables, sino como un proceso lleno de oportunidades para aprender y crecer. A medida que avanzaba en su camino, comenzó a notar algo peculiar. El caos y la incertidumbre de su entorno, antes tan abrumadores, ahora no la afectaban de la misma manera. Las preocupaciones del trabajo, las expectativas de los demás, incluso los plazos que antes la dejaban angustiada, ahora parecían más manejables. Ella misma se sentía diferente, más tranquila, más capaz de afrontar cualquier desafío con una paz interna que no había conocido antes. Aquel día en particular, Elena se levantó sintiéndose extrañamente ligera. El sol de la mañana iluminaba su habitación, bañándola con una cálida luz dorada. No importaba que el día estuviera lleno de tareas por hacer, que el trabajo exigiera esfuerzo. Había algo en su interior que sabía que podía manejar. Se preparó para el día con una sensación de calma que la sorprendió. La Elena que se había levantado días antes, siempre preocupada por el futuro y las expectativas ajenas, ya no estaba allí. Al llegar a la fábrica, notó que las personas que la rodeaban seguían inmersas en el mismo ritmo acelerado de siempre, pero ella no sentía que esa energía frenética pudiera afectarla. Respiró profundamente, disfrutando de esa sensación de calma que la invadía. No había prisa, no había desesperación, solo un flujo constante de trabajo que ella podía manejar sin dejar que el estrés la dominara. Durante la jornada, se enfocó en lo que podía controlar, su actitud. A medida que pasaba el tiempo, se dio cuenta de que su paz interna no solo la afectaba a ella,
sino a las personas a su alrededor. Sus compañeros, que antes solían quejarse del trabajo interminable, comenzaban a sentirse más tranquilos, más centrados. Aunque no era un cambio instantáneo ni drástico, Elena notaba cómo su energía calma comenzaba a influir en el ambiente. De repente, la fábrica no parecía tan caótica como antes. En un momento, cuando el jefe pasó por su área, observó la forma en que ella organizaba las tareas y cómo interactuaba con los demás. Esta vez, no hubo críticas ni comentarios negativos. El jefe solo asintió con la cabeza y continuó su camino. Aunque no lo verbalizó, Elena sabía que él también había notado la diferencia. Aquel cambio en ella no era solo interno, era evidente para todos los que la rodeaban. Al final del turno, mientras salía de la fábrica, Elena pensó en lo lejos que había llegado. No solo en el sentido laboral, sino en el personal. Ya no sentía que las dificultades la desbordaran. Ahora las veía como oportunidades de crecimiento. No importaba lo que la vida le presentara. Ella sabía que podía afrontar cualquier desafío con la misma calma que había aprendido a cultivar. Había encontrado una paz que, hasta hace poco, le parecía inalcanzable. Camino a casa, las calles, que antes le parecían abarrotadas y ruidosas, ahora le ofrecían una sensación de quietud. La ciudad, con su caos habitual, parecía ahora una extensión tranquila de su mundo interior. Elena caminó con la cabeza erguida, segura de sí misma, como si estuviera en total armonía con el entorno. Cuando llegó a su apartamento, se sentó frente a la ventana mirando la puesta de sol. El color dorado del cielo le recordaba la paz que había comenzado a sentir dentro de sí misma. No importaba lo que ocurriera fuera de ella. Había aprendido a encontrar refugio en su propio ser. La calma que había alcanzado no era la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentar esos problemas con una mente clara y un corazón tranquilo. A lo largo de la tarde, Elena reflexionó sobre todo lo que había vivido. No solo había cambiado su perspectiva, sino que había aprendido a abrazar cada parte de sí misma. Las inseguridades, los miedos, las dudas, todo formaba parte de su camino, pero ya no la definían. Había entendido que la paz no era un destino final, sino un proceso continuo de aceptación y crecimiento. Esa noche, al acostarse, Elena sonrió. No era la misma persona que había llegado a la ciudad meses atrás. Había atravesado dificultades, había enfrentado sus propios miedos y había aprendido a aceptarse. Pero, más importante aún, había encontrado la paz en su interior, una paz que no dependía de lo que ocurriera a su alrededor. Esa paz la acompañaría siempre, sin importar el camino que decidiera seguir. Y aunque no sabía qué le depararía el futuro, entendió que lo único que realmente importaba era seguir avanzando con esa calma interior, porque al final, la paz que había encontrado era el mayor regalo que podía darse a sí misma. Un regalo que la acompañaría no solo en los días buenos, sino también en los desafíos que aún estaban por llegar. Elena despertó con una sensación de ligereza, como si el peso de las preocupaciones que la habían acompañado durante tanto tiempo finalmente se hubiera desvanecido. Aunque no había un cambio radical en su entorno, en su interior sentía que algo había cambiado profundamente. La claridad que había logrado encontrar en los últimos meses le permitió ver su vida con nuevos ojos. Ya no se veía a sí misma como una persona que simplemente sobrevivía, sino como alguien que tenía la capacidad de influir en su propio destino. Mientras se preparaba para el día, Elena pensó en lo lejos que había llegado. La incertidumbre, el miedo y las dudas que alguna vez dominaron su mente ya no parecían tan poderosos. Había aprendido a convivir con ellos, a no dejarlos dirigir su vida. Había llegado a comprender que la transformación no ocurría solo cuando las cosas mejoraban por fuera, sino cuando uno decidía cambiar por dentro, independientemente de las circunstancias. Al llegar al trabajo, la rutina parecía la misma. El bullicio de la fábrica, las máquinas trabajando al unísono y los rostros cansados de sus compañeros aún seguían presentes. Pero por alguna razón,
Elena ya no sentía que todo eso la arrastrara. En lugar de ser una espectadora pasiva, ella había comenzado a ser una participante activa en su propia vida. Había entendido que podía hacer la diferencia en ese entorno, no a través de grandes gestos, sino con pequeñas acciones que reflejaran la paz y el equilibrio que había encontrado en su interior. Durante la jornada, se dedicó a organizar su espacio de trabajo con más atención, sin apresurarse. En lugar de seguir la corriente del caos, trató de crear un pequeño refugio de calma a su alrededor. Lo que parecía un simple acto de organización, pronto se convirtió en un ejemplo para los demás. Sus compañeros, que solían correr frenéticamente de un lado a otro, comenzaron a notar el ritmo tranquilo con el que Elena abordaba cada tarea. Algunos se acercaron a ella, preguntando cómo hacía para mantenerse tan serena, y sin pensarlo demasiado, Elena comenzó a compartir lo que había aprendido en su propio viaje. «Todo comienza con la manera en que ves las cosas», les dijo. «El trabajo no tiene que ser un peso constante. Si encuentras un propósito en lo que haces, todo se vuelve más ligero». No era una solución mágica, ni un cambio radical, pero algo en sus palabras comenzó a resonar en los demás. De a poco, el ambiente en la fábrica se fue transformando. Aunque no todo fue inmediato ni perfecto, la actitud de Elena sembró una semilla de cambio en sus compañeros. La gente comenzó a hablar más entre ellos, a organizar mejor sus tareas y, sobre todo, a tomarse el tiempo necesario para respirar. No se trataba de hacer menos trabajo, sino de hacerlo de una manera más consciente, más enfocada. Esa tarde, el jefe pasó por su área de trabajo y, para sorpresa de Elena, la observó con detenimiento. No fue necesario un reconocimiento verbal, porque el cambio que había logrado en su entorno era evidente. Había algo diferente en la atmósfera, una sensación de armonía que nunca antes se había experimentado en la fábrica. El jefe asintió con la cabeza, una pequeña muestra de aprobación, aunque no dijo nada. Para Elena ese gesto era suficiente. Sabía que el impacto de su transformación no dependía de las palabras de los demás, sino de cómo se sentía ella misma en ese momento. Al final del día, cuando salió de la fábrica, Elena caminaba con la cabeza erguida. No solo había logrado enfrentar un día más de trabajo, sino que había dado un paso más en su propio proceso de transformación. Había sido capaz de transformar su perspectiva, y al hacerlo, había influido en los demás de una manera que nunca hubiera imaginado. Su paz interior no solo la había beneficiado a ella, sino que también había creado un ambiente más equilibrado para todos a su alrededor. Al regresar a su casa, mientras se sentaba junto a la ventana y observaba el atardecer, Elena sintió una profunda gratitud. No solo por el día que había tenido, sino por todo lo que había aprendido en su viaje. La transformación que había experimentado no era el resultado de un cambio instantáneo, sino el resultado de días y días de esfuerzo y autoconocimiento. Había enfrentado sus miedos, había cambiado su forma de ver las dificultades y, lo más importante, había aprendido a confiar en sí misma. A medida que la oscuridad caía sobre la ciudad, Elena se dio cuenta de que este no era el final de su viaje. Había encontrado paz, sí, pero esa paz era solo el comienzo. Sabía que habría más desafíos, más momentos de incertidumbre, pero ahora tenía las herramientas necesarias para enfrentarlos. Lo que antes parecía un camino lleno de obstáculos, ahora se presentaba ante ella como una serie de oportunidades para seguir creciendo, para seguir aprendiendo. Elena sonrió al pensar en todo lo que había logrado. Aunque la vida seguía siendo incierta, ella había aprendido a navegarla con una nueva perspectiva, una perspectiva basada en la paz, la confianza y el autoconocimiento. La transformación había comenzado por dentro, y ahora, más que nunca, sabía que estaba lista para todo lo que el futuro le tenía preparado. Elena despertó esa mañana con un sentimiento de decisión firme. Había llegado al punto de su vida en que ya no sentía que las circunstancias la controlaban, sino que ella podía controlar cómo reaccionar ante ellas. La paz que había encontrado en su interior no solo la había transformado a ella, sino que comenzaba a influir en su entorno. Sin embargo,
Había algo más por lo que debía enfrentarse. Una elección importante. El día comenzó igual que todos los demás, pero al mirar por la ventana de su pequeño apartamento, Elena sintió que algo había cambiado. El sol brillaba con fuerza, como si el mundo a su alrededor estuviera invitándola a tomar una decisión que había estado evitando. ¿Debería seguir en la fábrica con la estabilidad que le brindaba o arriesgarse a algo nuevo, a un futuro incierto que, aunque lleno de posibilidades, también venía con un gran desconocimiento? A lo largo de los meses, Elena había aprendido que no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de vivir de una manera consciente, buscando un propósito en lo que hacía, incluso en las tareas más mundanas. Pero ahora, la oportunidad de un cambio más grande había llegado, y ella sabía que esa elección iba a definir el próximo capítulo de su vida. El autobús de cada mañana ya no la llenaba de ansiedad. Había aprendido a ver ese viaje como una oportunidad, no solo para llegar al trabajo, sino para reflexionar sobre su camino. A medida que viajaba, pensaba en las palabras del hombre en el autobús que le había enseñado a confiar en sí misma y a escuchar su corazón. Esa sensación de confianza seguía creciendo en ella, pero ahora más que nunca sentía que estaba en un cruce de caminos. Cuando llegó al trabajo, la rutina parecía tan familiar y cómoda. Los mismos rostros, las mismas máquinas, las mismas tareas que había realizado durante tanto tiempo. Sin embargo, algo en su interior ya no se sentía igual. Había comenzado a pensar en las oportunidades que había dejado de lado, en los sueños que había guardado en un rincón de su mente, por miedo a salir de su zona de confort. La decisión de cambiar no solo era algo que ella podía hacer, sino algo que necesitaba hacer. Durante la jornada, el jefe se acercó a ella con una nueva tarea que, como siempre, era difícil de cumplir. Pero esta vez, Elena no se sintió abrumada ni desmotivada. Sabía que podía hacerlo, pero algo le decía que su propósito aquí ya había sido cumplido. La fábrica le había dado una estabilidad, pero ahora sentía que su vida necesitaba algo más. Lo que había aprendido en este tiempo de trabajo no solo era aplicable a las máquinas y las telas, sino también a su vida. La importancia de arriesgarse, de seguir un camino que la desafiara a crecer. Por la tarde, cuando el trabajo terminó, Elena salió del edificio con la mente llena de pensamientos. No podía evitar sentirse insegura, pero también sabía que la inseguridad era parte de la vida. Lo que más le preocupaba no era el miedo al fracaso, sino el miedo a no intentarlo. Había aprendido que la vida no era solo una serie de éxitos, sino una colección de intentos y aprendizajes. Si no lo intentaba, si no tomaba la oportunidad que tenía frente a ella, nunca sabría si habría sido la decisión correcta. Al caminar hacia su apartamento esa tarde, algo se encendió dentro de ella. No podía esperar más. Tomó su teléfono y buscó el número que había estado evitando. Era una oferta de trabajo que había recibido semanas atrás, una oferta en una empresa que le interesaba, pero que la aterrorizaba por la incertidumbre que traía consigo. Sabía que tomar ese paso significaba dejar atrás todo lo que conocía, pero también era la única forma de avanzar hacia algo nuevo. Elena dudó por un momento, pero luego recordó las palabras que el hombre en el autobús le había dicho. El camino correcto no siempre es el más fácil. Con un suspiro, marcó el número y al escuchar la voz del otro lado de la línea, se sintió más segura de lo que había estado en mucho tiempo. Después de una breve conversación, acordaron una cita para la siguiente semana. Cuando colgó el teléfono, Elena se recostó en su sofá, con una sonrisa en el rostro. Había tomado la decisión. No sabía qué le deparaba el futuro, ni cómo sería este nuevo capítulo, pero ahora sentía que su vida estaba tomando forma, que estaba construyendo el futuro que siempre había deseado, uno que no dependiera solo de las circunstancias, sino de su propia voluntad. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Elena sintió una paz que nunca había experimentado antes. No era el tipo de paz que viene con la quietud de la vida sin cambios, sino la paz que proviene de tomar el control, de tomar decisiones conscientes que la empujaran a ser mejor, a ser más auténtica.
No importaba lo que viniera, ella estaba lista para enfrentarlo. En su mente, las dudas seguían existiendo, pero ya no las veía como obstáculos. Ahora las veía como recordatorios de que el verdadero crecimiento siempre viene acompañado de desafíos. Y con una última mirada al futuro incierto que la esperaba, Elena cerró los ojos, tranquila, sabiendo que había tomado la decisión correcta. Elena se despertó temprano esa mañana, más consciente que nunca de la importancia del día que tenía por delante. No era un día cualquiera, ni una decisión común. Había llegado al punto en el que debía tomar el paso que había estado evitando durante semanas, aceptar o rechazar la oferta de trabajo que había recibido. La incertidumbre que sentía al respecto era grande, pero también lo era la excitación de saber que, independientemente del resultado, su vida ya no sería la misma. Cuando miró por la ventana, el sol ya comenzaba a elevarse, llenando la habitación con una luz suave y dorada. Había algo en ese momento, algo en la quietud de la mañana, que la hizo sentir que el universo la estaba empujando hacia algo nuevo. El camino que había recorrido hasta ahora había sido largo, lleno de dudas y miedos, pero también de lecciones, crecimiento y autodescubrimiento. Ahora era el momento de aplicar todo lo aprendido. Elena se levantó de la cama, caminó hasta la ventana y respiró profundamente. Estaba frente a una elección, y aunque el miedo seguía presente, sabía que no podía seguir posponiendo lo que ya había comenzado. Había tomado control de su vida, de sus decisiones, y ahora estaba lista para tomar una más. Miró su teléfono, vio el mensaje de confirmación de la entrevista, y por un momento pensó en las palabras que el hombre del autobús le había dicho. Escucha tu alma. Era fácil dejarse llevar por la comodidad de lo conocido, por la seguridad de la estabilidad que la fábrica le ofrecía. Pero esa estabilidad no era lo que la hacía sentir viva. Ya no podía ignorar que había algo más, algo que necesitaba explorar, algo que le daba la sensación de que su vida tenía un propósito más grande del que había estado viviendo. Con una sensación de determinación, Elena marcó el número que había estado guardando para este momento. «Hola, soy Elena. Quisiera confirmar la cita para la entrevista», dijo con una voz que tembló ligeramente, pero con una convicción renovada. «Sí, estaré allí a la hora acordada. Gracias». Colgó el teléfono y en ese instante sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Había dado el primer paso hacia lo desconocido y aunque no sabía qué le depararía el futuro, había elegido arriesgarse. La elección no era fácil, y aunque sabía que el camino estaría lleno de incertidumbre, también sabía que no podía volver atrás. Había llegado demasiado lejos para quedarse atrapada en lo que había sido. Elena pasó el resto de la mañana preparándose para la entrevista. Mientras se arreglaba, pensó en cómo todo había cambiado desde aquel primer día en la fábrica, cuando se sentía tan perdida y sola. En ese entonces, pensaba que sus circunstancias dictaban su vida, que no había forma de escapar de la rutina y el estrés que la rodeaban. Ahora veía las cosas de manera diferente. Había aprendido que la vida no se trataba solo de sobrevivir, sino de encontrar significado en cada paso, incluso en los momentos más pequeños. Y ese día, ese momento, era su oportunidad para dar un salto hacia lo que verdaderamente deseaba. El tiempo pasó rápidamente, y antes de que se diera cuenta, Elena estaba frente al edificio donde tendría la entrevista. La ansiedad la envolvía, pero también había una calma en su interior. Sabía que estaba haciendo lo correcto. No importaba el resultado. Lo que importaba era que ella había elegido tomar el control de su vida, dar un paso hacia lo que sentía que era su verdadero camino. Entró al edificio y se dirigió a la sala de espera. Los nervios se mezclaban con la anticipación. No podía negar que el miedo seguía allí, pero era un miedo diferente, uno que la motivaba a seguir adelante, en lugar de detenerla. Cuando la llamaron se levantó, respiró hondo y entró a la sala con la cabeza erguida, sabiendo que estaba lista, no solo para la entrevista, sino para todo lo que vendría después. La entrevista fue un desafío,
pero también una oportunidad para mostrar todo lo que había aprendido. Se habló de sus habilidades, de sus experiencias pasadas, pero también de su capacidad para crecer, adaptarse y aprender de los desafíos. Elena no solo habló de lo que había hecho en su vida profesional, sino también de lo que había aprendido sobre sí misma en los últimos meses. Había enfrentado sus miedos, había tomado decisiones difíciles y ahora estaba lista para dar un paso aún más grande. Al final de la entrevista, la persona que la había entrevistado le agradeció por su tiempo y le dijo que se pondrían en contacto con ella pronto. Elena salió del edificio sintiendo una mezcla de alivio y orgullo. No sabía qué pasaría después, pero no era eso lo importante. Lo importante era que había tomado una decisión. Había elegido avanzar sin importar lo incierto que fuera el futuro. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Elena reflexionó sobre todo lo que había vivido. Había dado un paso hacia lo desconocido, y aunque la incertidumbre aún estaba presente, ya no la veía como un obstáculo. Era solo una parte del proceso, un proceso que ella misma había elegido. Y con esa certeza, se quedó dormida, sabiendo que, sin importar lo que viniera, había hecho la elección correcta. Elena despertó con una sensación renovada al día siguiente, más ligera y consciente de lo que significaba realmente dar el paso hacia lo desconocido. Aunque aún había incertidumbre en su corazón, había algo diferente en ella. No era solo la esperanza de lo que vendría, sino la certeza de que había tomado una decisión que cambiaría el curso de su vida. El sol de la mañana entraba a través de las ventanas, iluminando su pequeño apartamento, y por primera vez en mucho tiempo, Elena se permitió disfrutar de ese momento de paz. El teléfono sonó en la cocina, rompiendo la quietud de la mañana. Elena miró el número en la pantalla, y su corazón dio un pequeño salto. Era la empresa que había entrevistado para el nuevo puesto. Respiró profundamente antes de contestar, preparándose para cualquier respuesta, pero sabiendo en su interior que, independientemente de lo que sucediera, había ganado algo mucho más valioso, la confianza en sí misma. Hola Elena, soy Ana de nombre de la empresa. Queríamos informarte que después de revisar tu perfil y tu entrevista, hemos decidido ofrecerte el puesto. Nos encantaría que te unieras a nuestro equipo. Elena se quedó en silencio unos segundos, tratando de procesar la noticia. No fue el shock o la sorpresa lo que sintió, sino una profunda gratitud y una emoción que la embargó. Había dado un paso hacia algo incierto, pero lo que había recibido a cambio no solo era un trabajo, sino la confirmación de que las decisiones difíciles realmente pueden llevar a nuevos comienzos. Finalmente dijo, «Gracias, acepto con gusto la oferta». Colgó el teléfono y permaneció unos momentos en silencio, mirando al frente. La sensación de que su vida estaba a punto de cambiar de manera significativa la envolvía, y por primera vez en mucho tiempo, la incertidumbre ya no le parecía aterradora. Sentía que estaba tomando control de su futuro, que no importaba cuán grande fuera el desafío, porque ella ya sabía cómo enfrentarlo. En los días siguientes, Elena se dedicó a prepararse para su nuevo comienzo. Había cerrado un ciclo en su vida, un ciclo que había durado años y que había estado marcado por el miedo, la duda y la rutina. Ahora se encontraba lista para comenzar algo completamente nuevo, y la emoción que sentía era contagiosa. Aunque su mente a veces se llenaba de pensamientos sobre lo que podría salir mal, cada vez que pensaba en ello, recordaba lo que había aprendido. Los desafíos son parte del proceso, y la clave está en cómo los enfrentas. El primer día en su nueva oficina llegó más rápido de lo que imaginaba. Elena se despertó temprano, se vistió con cuidado, y antes de salir de su apartamento miró una vez más al espejo. No solo veía a la persona que había sido antes, sino a la mujer que había aprendido a confiar en sí misma, a la mujer que había tomado decisiones valientes para crear la vida que realmente deseaba. Con una sonrisa, se dirigió hacia la nueva etapa de su vida. Al llegar a la empresa,
fue recibida con calidez por sus nuevos compañeros. El ambiente era diferente al de la fábrica, mucho más relajado y colaborativo. Aunque al principio sintió una ligera incomodidad, rápidamente se dio cuenta de que lo que estaba experimentando no era solo un cambio de lugar, sino un cambio en su forma de ver las relaciones laborales y la vida en general. En la fábrica, se había sentido a menudo atrapada en un entorno que no la motivaba, pero ahora, en este nuevo espacio, sentía que podría aportar algo más a su equipo, algo que no solo se trataba de cumplir con tareas, sino de contribuir con su visión y sus aprendizajes. Elena pasó su primer día con una mezcla de emoción y concentración. No era un comienzo perfecto, pero cada tarea que completaba, cada conversación que tenía, era una oportunidad para demostrar no solo su capacidad profesional, sino también el cambio interior que había experimentado. Al final del día, aunque cansada, se sentó en su escritorio. Miró la luz que caía a través de las ventanas y sintió una paz que le dijo que estaba en el lugar correcto. Conforme pasaron las semanas, Elena se fue adaptando más a su nuevo trabajo, pero lo que realmente cambió fue su perspectiva. Había aprendido que no se trataba solo de tener éxito en su carrera, sino de encontrar un equilibrio entre lo que hacía y lo que sentía. Ya no se definía por los logros externos, sino por la forma en que se veía a sí misma y cómo enfrentaba los retos. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Elena caminaba de regreso a su apartamento cuando recordó el momento en que había tomado la decisión de cambiar. El miedo, las dudas, las inseguridades, todo eso había estado presente, pero ella había elegido no dejarse paralizar por ellos. Había decidido tomar el control, dar el paso hacia lo que sentía que debía hacer, y ahora, al mirar atrás, veía lo lejos que había llegado. Sabía que el camino no siempre sería fácil. Había más desafíos por venir, y seguramente momentos difíciles, pero ahora tenía algo más importante que antes: confianza en sí misma. Y con esa confianza, estaba lista para enfrentar cualquier cosa que el futuro le deparara. Al llegar a su casa, Elena miró una vez más por la ventana. El cielo se estaba oscureciendo, pero sentía una luz interior que iluminaba su camino. No sabía exactamente qué vendría después, pero lo que sí sabía era que su viaje apenas comenzaba. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de lo que vendría. Elena se despertó temprano, como era costumbre, pero esa mañana había algo diferente. Un leve resplandor dorado se colaba por la ventana, iluminando su habitación con suavidad. El mundo afuera seguía su curso, pero dentro de ella, todo parecía estar alineado. Había llegado a un punto en su vida donde la incertidumbre ya no la asustaba. Había aprendido a aceptar que el cambio no era solo inevitable, sino necesario para crecer. Había dejado atrás la vida de rutina, las dudas constantes que la mantenían atrapada en un ciclo de inseguridad. Ahora en su nuevo trabajo se sentía como una persona diferente. No solo había logrado avanzar profesionalmente, sino que había hecho las paces con su propio ser. Las inseguridades seguían apareciendo de vez en cuando, pero ahora las veía como algo natural, como un recordatorio de que el crecimiento nunca es lineal. Ese día, mientras se preparaba para salir, Elena pensó en cómo todo había cambiado en tan poco tiempo. La mujer que había comenzado este viaje, llena de miedo y dudas, ya no existía. Había encontrado su voz, su propósito, y lo más importante, había aprendido a confiar en sí misma. Ya no se veía como una espectadora de su vida, sino como una participante activa. Cada decisión que tomaba era un reflejo de su determinación por ser la mejor versión de sí misma. El camino al trabajo era una mezcla de familiaridad y novedad. Aunque la ruta era la misma, los pensamientos en su mente eran diferentes. Ya no veía su entorno con los mismos ojos de antes. La ciudad, que alguna vez le pareció caótica y opresiva, ahora parecía llena de oportunidades. Cada rincón, cada calle, le hablaba de un futuro lleno de posibilidades. Elena sabía que aún quedaba mucho por aprender, pero ya no temía el proceso. Al llegar al trabajo, las cosas seguían su curso.
la misma rutina, los mismos compañeros, pero algo había cambiado en ella. En lugar de sentirse atrapada por las expectativas de los demás, se encontraba trabajando con una nueva perspectiva. Las tareas que antes la desbordaban, ahora las realizaba con una calma que la sorprendía a ella misma. No se trataba de hacer más en menos tiempo, sino de hacer mejor lo que realmente importaba. Su jefe notó el cambio. Aunque no lo expresó de manera directa, Elena sintió la diferencia. Era como si su presencia hubiera comenzado a influir en el ambiente de trabajo, a crear una atmósfera más tranquila, más enfocada. Ya no se sentía como una pieza más en una maquinaria, sino como alguien que podía aportar algo real al equipo. Sabía que aún había mucho que demostrar, pero esa sensación de ser vista y valorada la llenaba de una confianza renovada. A medida que avanzaba el día, Elena pensaba en lo lejos que había llegado. El primer día en la fábrica había sido aterrador, pero ahora, en su nuevo trabajo, se sentía más capaz que nunca. Había aprendido a confiar en sus habilidades y a dejar de dudar de su capacidad para enfrentar los desafíos. Cada pequeño logro, cada tarea completada, le recordaba lo lejos que había llegado desde aquellos días llenos de inseguridad y miedo. Al final del día, cuando salió de la oficina, Elena se detuvo un momento antes de caminar hacia su casa. Miró al cielo, viendo cómo las últimas luces del atardecer pintaban el horizonte. No era solo el final de otro día, era el recordatorio de que cada día es una oportunidad para reinventarse, para seguir aprendiendo y creciendo. El viaje que había comenzado con tantas dudas ahora estaba lleno de claridad. Aunque el futuro seguía siendo incierto, ella sabía que tenía todo lo que necesitaba para enfrentarlo. En su camino a casa, Elena reflexionó sobre lo que había aprendido. El miedo nunca desaparecería por completo, pero ahora sabía cómo enfrentarlo. Las inseguridades seguirían apareciendo, pero ya no tendría miedo de enfrentarlas. Había descubierto que el verdadero viaje no se trataba solo de alcanzar un destino, sino de disfrutar cada paso del proceso, de aceptar las dificultades como oportunidades para crecer y aprender. Esa noche, mientras se preparaba para descansar, Elena se sintió en paz, no solo con lo que había logrado, sino con lo que estaba por venir. Había aprendido que la vida es un viaje constante de transformación y que cada día trae consigo una nueva oportunidad para avanzar. Ya no tenía miedo del futuro, porque sabía que estaba preparada para cualquier cosa que viniera. Con una sonrisa tranquila cerró los ojos. El viaje de su vida continuaba, y ahora, más que nunca, se sentía lista para enfrentarlo. No importaba lo que el mañana le trajera, porque había aprendido a confiar en sí misma y a disfrutar del camino. Y eso, para Elena, era lo único que realmente importaba.